mis amados, vamos a ubicarnos entonces esta noche y quiero pedirles que vayan conmigo al Evangelio de Marcos. Marcos capítulo 1. Marcos capítulo 1. Vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 8. Marcos capítulo 1, versículo 1 al 8. Cuando estén ahí me dicen amén. Muy bien, vamos a leer. Dice así la palabra del Señor. Concentrados conmigo. Miren lo que dice. Dice: principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios, como está escrito en Isaías el profeta: he aquí, yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Voz del que clama en el desierto: preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Y salían a él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y comía langostas y miel silvestre. Y predicaba diciendo: viene tras mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Yo a la verdad os he bautizado con agua, pero él os bautizará con Espíritu Santo. Amén. Digan conmigo: Señor Jesucristo, háblame esta noche con tu palabra. Yo lo necesito, yo la recibo, y yo creo, Señor, que me has traído a este lugar para edificar mi vida. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, damas y caballeros, a través de este pasaje quiero compartir una enseñanza que he llamado el mensajero de Dios. ¿Cómo se llama este mensaje? Se llama el mensajero de Dios. Esa es la enseñanza de esta noche. Quiero invitarles para que me presten toda la atención en estos minutos que quedan por delante, y que usted pueda llevarse una enseñanza práctica para su vida como cristiano. Amén. Este es el mensaje, o esta es la enseñanza, el mensajero de Dios. Y permítanme, comienzo de la siguiente manera. En el año 1912, exactamente un 14 de abril, se hundió en el mar uno de los barcos más grandes del mundo para esa época. Y cuando este barco se hundió, pues yo personalmente lloré mucho, aunque no estaba en el momento ni en la época. Sobre todo lloré cuando Jack Dawson le soltó la mano a Rose de White y se perdió en lo profundo del océano Atlántico. Y lloré todavía más cuando vi que la tabla que le salvó la vida a Rose era lo suficientemente espaciosa para que se montara Jack. Pero bueno, el caso es que esos personajes no fueron reales en el caso del Titanic. Son personajes ficticios, inventados por Hollywood. Pero, oiga, por ahí ya hay uno llorando por eso. ¿Cómo así que no? No, esos son personajes inventados. Pero sí hubo un caso real, impactante, verdaderamente asombroso y, por supuesto, verdadero. Se trata de un hombre que se llamaba John Harper.
John Harper fue un predicador escocés de la Iglesia Cristiana Bautista, quien viajaba en aquella ocasión en el Titanic con su pequeña hija. Cuando el Titanic, este barco, naufragó, se hundió, pues John Harper se aseguró de salvar a su pequeña hija montándola en uno de los botes. Él, en cambio, se puso un chaleco salvavidas y se tiró al mar, comenzando a predicarle a la gente que estaba desesperada, ya a punto de ahogarse y de morir por congelamiento. Y cuenta la historia que en uno de los casos, este predicador se encuentra en pleno caos y desesperación con un joven a quien le pregunta Harper si ya conocía al Salvador Jesucristo. Y el joven le respondió: no lo conozco. Acto seguido, John Harper se quita el chaleco salvavidas y le dice: toma, póntelo tú, porque lo necesitas más que yo. Yo sé para dónde me voy, pero tú necesitas salvarte y recibir a Cristo como tu Señor. En ese momento, John Harper desapareció en el océano Atlántico para siempre. 5 años después, se reunieron todas las víctimas del naufragio del Titanic para conmemorar las miles de muertes. Y en esa reunión, el joven a quien le salvó la vida John Harper se puso de pie y dijo: yo soy el último convertido al cristianismo de John Harper. Mis amados, cuando yo leí esta historia me pareció fantástica y me hizo pensar que en todo lugar, en todo tiempo y en toda circunstancia de este mundo, Dios siempre tiene a un mensajero para dar a conocer las buenas nuevas de Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén a esto? Es así. No importa cuál sea el lugar, ni cuáles sean las circunstancias, Dios siempre ha tenido a un mensajero que pueda dar a conocer el camino de salvación a los seres humanos. Es así. Ahora, mis amados, esta enseñanza de hoy es un recordatorio de que nosotros como creyentes también somos los mensajeros de Dios. ¿Cuántos dicen amén a esto? El que está a su lado, dígale: usted es el mensajero de Dios. Usted es el mensajero de Dios. Ahora, en el texto que leímos, la Biblia nos habla de un hombre llamado Juan, conocido como el Bautista. ¿Por qué lo conocían así? Porque Juan el Bautista lo que hacía era bautizar. Juan el Bautista en el río Jordán bautizaba a las personas que venían a él. Y ese era de alguna forma el apodo de Juan, Juan el Bautista. Juan el Bautista en este pasaje nos presenta varias características que yo quisiera en los siguientes minutos exponer para todos ustedes. Y quisiera pedirles que le presten toda la atención a estas características de Juan. ¿Por qué? Porque estas características de Juan en alguna manera representan también las características que hoy todos los creyentes debemos tener. ¿Me siguen? Entonces vamos a verlas de inmediato. Comencemos de una vez. Primera característica en este pasaje. Lo primero que nos enseña este pasaje con relación a Juan el Bautista es que Juan el Bautista era, número uno, la voz que preparaba el camino del Señor. ¿Quién era Juan? Pero dígalo con ganas, diga: la voz que preparaba el camino del Señor. Y eso lo encontramos en el versículo 2. Mira lo que dice:
voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Y luego dice, bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Esto nos enseña el pasaje de Juan. Juan era la voz que preparaba el camino del Señor. Y esto es interesante porque así como Juan preparaba el camino del Señor, la iglesia también está llamada a preparar el camino del Señor. Ahora, cuando la Biblia dice que Juan es la voz que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, transpórtense conmigo a la antigüedad. En los años antiguos, cuando un rey visitaba una ciudad, enviaba adelante a un siervo que se conocía como heraldo. El heraldo anunciaba la llegada del rey, pero este heraldo iba adelante llamando a la ciudad a que estuvieran preparados, pero incluso en términos literales a que despojaran, limpiaran el camino por donde el rey iba a llegar, de manera que si habían huecos los llenaran, y si había algo áspero los allanaran, y si había algún obstáculo lo barrieran, para que el rey pudiera entrar a la ciudad con toda libertad, con toda tranquilidad. Esa era una manera de decir: preparen el camino porque ya viene el rey. Pues bien, Jesús el Mesías, conocido también como el Rey de Reyes, fue anunciado. ¿Por quién? Por Juan el Bautista. Juan el Bautista fue la voz que comenzó a decirle al pueblo: ya viene uno que es más poderoso que yo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él es el Mesías. Yo no soy digno de desatar encorvado la sandalia de sus pies. Eso era lo que anunciaba Juan. Ahora, interesante que Juan fue enviado para anunciar la primera venida de Jesucristo y preparar el camino para él. Nosotros como iglesia somos mensajeros de Dios y estamos enviados a preparar el camino de Jesucristo para su segunda venida. ¿Cuántos dicen amén a esto? Amén. Ubícate de nuevo conmigo. Juan anunció la primera venida del Señor. La iglesia hoy anuncia la segunda venida de Jesucristo. Nosotros somos la voz que anuncia, la voz que prepara. Mire el que está a su lado, dígale: usted es la voz que prepara el camino del Señor. Ahora pregúntele si está hablando, dígale si está hablando. Porque ese es el problema. ¿Cuál, pastor? Que nosotros los creyentes somos la voz que prepara el camino del Señor. Pero muchos creyentes hoy estamos mudos. ¿Estamos cómo? Estamos mudos, o sea, no hablamos. No hablamos con nadie. A nadie le decimos nada del Señor. Somos la voz, pero la voz muda. Porque todavía muchos creyentes les cuesta horrores compartir su fe. Les cuesta demasiado hablarle del Señor a una persona. Entonces, somos voces, pero mudas. Y mis amados, esto no debe ser así. Mire, a mí me llama la atención el apóstol Pablo. Pablo dijo a los corintios, mire lo que dijo: pues si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Y ojo, ay de mí si no anunciar el evangelio, por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré, pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. Pablo entendía el anunciar el evangelio no como una opción,
ni tampoco como una sugerencia. Él lo entendía como una necesidad que lo obligaba a él mismo a predicar de Cristo. Mis amados, qué dicha que todos nosotros entendamos estas palabras de Pablo. No es una opción, no es una sugerencia, es una necesidad. ¿De quién, pastor? Mía, yo no siento la necesidad, es una necesidad de la gente. La gente necesita escuchar las buenas nuevas de salvación. ¿Están conmigo, sí o no? Mire que está a su lado, sacúdelo, dígale, oiga, póngale pues pilas, dígale, póngale pues pilas. Necesitamos eso, mis amados. Eso es importantísimo. Ahora, ¿cómo preparaba Juan el Bautista el camino del Señor? Pastor, predicando, sí, pero no solo predicando. ¿Saben cómo? Bautizando. Eso dice el pasaje, que Juan no solo predicaba sobre el arrepentimiento, sino que también bautizaba a las personas. ¿Y sabe qué me enseña a mí eso? Que Juan hacía la tarea completa. O sea, Juan le hablaba a la gente de la importancia de arrepentirse. Y Juan llevaba a la gente a que se arrepintiera y diera un cambio de vida. Hasta allá los llevaba Juan. Nosotros, o muchos de nosotros, difícilmente predicamos a alguien. Y cuando le predicamos, llegamos hasta ahí. Llegamos hasta ahí. ¿Bautizarlo? No, pastor, no, yo no sé cómo decirle de eso. No, pastor, eso es para usted. Cójalo usted ahí en la iglesia y dígale usted que se bautice. En otras palabras, es como que la iglesia de hoy, mis amados, yo les voy a conversar algo en lo que he meditado. La iglesia de hoy, la iglesia contemporánea, la iglesia de estos momentos. Bueno, esta iglesia. La iglesia de hoy no sabemos discipular. Oiga, ¿me escucharon eso? La iglesia de hoy no sabemos discipular. O sea, muchos de nosotros, mis amados, no sabemos discipular. Algunos a duras penas hablan de Cristo y otros que hablan de Cristo no avanzan más. No avanzan más. Una vez se le preguntaba, hermano, ¿qué hay de la persona que estaba evangelizando? Ah, pastor, no, yo estaba muy ocupado y dejé así, no volví. Yo no le seguí predicando, yo no le seguí hablando. ¿Qué pasó? Es que muchos en la iglesia no sabemos discipular. Juan preparaba el camino del Señor, hablando, pero también bautizando. A propósito, abro paréntesis, bautismos el 21 de septiembre. ¿Oyó? Todos los que desean bautizarse y están aquí, ahorita al final se acercan a mí o me escriben, pastor, me quiero bautizar. Y el domingo 21 de septiembre vamos para el agua, al bautismo. Amén. Cierro paréntesis. Ojo pues, para que se bauticen los que están pendientes de dar ese paso tan importante. Pero mis amados, vea, volvemos al asunto. Si nosotros también somos la voz que prepara el camino del Señor, lo que tenemos que hacer es predicar, pero también tenemos que bautizar. Eso lo resumió Jesucristo en una frase: id y haced discípulos. Id y haced discípulos. Dígale que está a su lado, vea, tenemos que hacer discípulos. Tenemos que hacer discípulos. Es así. Una señora le dijo al pastor, pastor, pero es que usted dice en la iglesia que hay que evangelizar, que hay que hacer discípulos, que hay que predicar el evangelio. Pastor, ¿yo a quién le voy a predicar por Dios? Pastor, si yo soy del trabajo a la casa, de la casa a la iglesia, de la iglesia al trabajo, pastor, ¿yo a quién le voy a predicar, Dios mío? Y el pastor le preguntó, hermana, venga, cuénteme una cosa. ¿Quién le lleva a usted el pan a la casa? Pastor, pues el panadero. ¿Y quién le lleva la carne? Pastor, pues el carnicero.
¿Y quién le lleva la leche? Pastor, pues el lechero. Y entonces, ¿qué espera para predicar? Ahí está la gente, Dios se la está mandando. Ahora yo le pregunto a usted, ¿quién le lleva a usted el pan a la casa? Nadie. A usted le toca ir a la panadería. Bueno, aproveche, ya que va, evangelice al panadero. Y a los que se encuentren en el camino. Mis amados, necesitamos ser más intencionales como Juan el Bautista. Juan entendió, yo soy el mensajero de Dios. Soy enviado a preparar el camino del Señor. Y estamos enviados a preparar el camino del Señor. ¿Cuántos dicen amén a esto? Mis amados, es así. Mire, tenemos en la iglesia un sueño. ¿Cómo se llama el sueño? ¿Cómo se llama el sueño? El sueño, paz y vida. Y les digo una cosa, el sueño paz y vida no es un edificio. El otro día les hablé de un lote, de una construcción, y claro que eso va incluido, pero el propósito del sueño paz y vida no es la construcción. Oiga, la construcción es apenas una añadidura. El verdadero sentido, el verdadero propósito del sueño paz y vida es transformar las vidas, es transformar el territorio, es transformar a los jóvenes, a los adultos, a los matrimonios, a las familias, transformar. Y para transformar, mis amados, es necesario hacer discípulos. Usted no puede transformar a nadie si no está dispuesto a predicar el evangelio y a formar a esa persona a la que le predica. Usted no va a transformar nada ni nadie. Entonces, el sueño paz y vida es transformar las vidas y asimismo transformar el territorio. El sueño paz y vida no es el edificio. ¿Saben qué? El edificio es lo último que necesitamos en el sueño paz y vida. Y por ahí hay algunos, ¿cómo así? Ya veo que el edificio se va a demorar. No importa. Que lo que importa no es el edificio. Lo que importa son almas transformadas. ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén. Mire, cuando todos entendamos que usted también, usted es el mensajero de Dios, enviado para preparar el camino del Señor, en ese momento vamos a comenzar a ganar almas. Y va a llegar un momento donde hay tantas almas, pero tantas almas que no van a caber aquí, que Dios va a decir, ve, esta gente ya no cabe, le voy a regalar el lote, la construcción, el auditorio, el edificio. Y vea, eso aparece así. ¿Están conmigo, sí o no? Amén. Pero primero tenemos que volcarnos a ganar almas, a hacer discípulos, a convertirnos en el mensajero de Dios, en la voz que proclama. Pastor, a ver si lo entiendo. Usted me está diciendo entonces, primero tenemos que ganar las almas, ya luego viene el edificio. Míreme bien. Sí, exactamente lo que le estoy diciendo. Cuando ganemos las almas, que no haya dónde meterlas, Dios nos va a regalar hasta de manera sobrenatural el edificio. ¿Alguien que crea en esto? Pues dígame amén. Amén. Es así. Pero hay que ganar las almas. Juan era un mensajero de Dios. Y como mensajero, dice la palabra, era la voz que preparaba el camino del Señor. Número 2. Juan el Bautista era el cumplimiento de una profecía. Y miren lo que dice el versículo 3 y 5. Como está escrito, el versículo 2. Como está escrito en Isaías el profeta. He aquí, yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Noten este versículo. Comienza diciendo, como está escrito. O sea, de Juan el Bautista ya estaba escrito, hacía más de 4 siglos, una profecía sobre él. Tremendo. Y yo quiero que transporte conmigo a esto. Cuando Juan era niño, su papá, ¿quién? Su papá, que se llamaba Zacarías y que era sacerdote. De hecho, Zacarías fue sumo sacerdote
Y en alguna ocasión le tocó el turno de entrar en el templo a ofrecer sacrificio a Dios. Cuando entró en el templo, para ese momento no tenía a Juan, porque su esposa Elizabeth era estéril. Juan en el templo se encontró con un ángel que se le apareció con un mensaje. Y el ángel le dijo: Dios visitará a tu esposa, vas a tener un hijo. Aún en la matriz de Elizabeth cerrada, Dios va a hacer un milagro y vas a tener un hijo con tu esposa. Zacarías, impresionado, no creyó. Le costó creer en esa palabra. Y por costarle creer, entonces el ángel dijo: para que tú creas, porque te veo como vacilando, te vas a quedar mudo hasta que nazca el bebé. Y de inmediato Zacarías se quedó. Cuando salió del templo le preguntaron: ¿qué? ¿Cómo te fue? ¿Pero qué pasó? Nada, mudo. Es que lo que veía fue muy grande, muy tremendo, muy qué. Quedó mudo el tipo. Cuando nació, por fin habló. Y lo primero que dijo fue: el niño se llamará Juan. Ahora, Zacarías tuvo que haberle contado al niño: hijo, sobre ti hay una profecía. Papá, ¿cuál? El profeta Isaías, por el año 600 antes de Cristo, dijo: voz que clama en el desierto, preparad el camino del Señor. Y Dios me enseñó que tu hijo eres esa voz. Por eso, mis amados, Juan el Bautista es el cumplimiento de una profecía. Qué bonito eso. Es más, Juan, al ser el cumplimiento de una profecía, también refleja algo de la iglesia. La iglesia, ustedes saben que la iglesia también es el cumplimiento de una profecía. Miren, hay muchos textos en la Biblia que anticiparon lo que la iglesia debía ser en Cristo Jesús. Y yo quiero que se ubiquen conmigo en este pasaje. Primera de Pedro 2:9 al 10. Muchos se lo saben. Dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. ¿De dónde saca todas esas expresiones Pedro? Linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido. ¿Sabe dónde la saca Pedro? Del Pentateuco, Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, de las palabras de Moisés. Pedro recoge todo lo que dice el Antiguo Testamento y ahora viene a aplicárselo a la iglesia. Es como si Pedro estuviera diciendo: iglesia, nosotros también somos el cumplimiento de una profecía. Y cuando nosotros como iglesia anunciamos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz, ahí se está cumpliendo esa profecía que los antiguos dieron sobre el pueblo de Dios. Así como Juan fue el cumplimiento de una profecía, usted como cristiano, usted como iglesia, también es el cumplimiento de una profecía. ¿Cuántos dicen amén a eso? Es así. Jesús habló del futuro y dijo: y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, y entonces vendrá el fin. Ahora la pregunta es: ¿quién va a predicar el evangelio en todo el mundo? La iglesia. La iglesia es la encargada de eso, de predicar el evangelio en todas las naciones. Ya Cristo estaba anunciando que su pueblo regaría el evangelio por toda la tierra. Es decir, somos el cumplimiento de una profecía. Y pastor, ¿y eso por qué es importante? A ver, porque si nosotros somos cumplimiento de una profecía, pues esa profecía le da también sentido a nuestra existencia como iglesia. Esa profecía le da propósito a nuestra existencia como iglesia.
La profecía sobre Juan le daba a Juan un sentido de vida, un propósito de vida. En otras palabras, nosotros no somos un grupito ahí que hace ruido los fines de semana. Bueno, nosotros sí hacemos ruido los fines de semana, pero somos más que eso. Nosotros somos un organismo vivo y espiritual establecido por Dios que tiene la capacidad de transformar al mundo, y eso está en la Biblia. ¿Cuántos dicen amén a esto? Mire, mis amados, la iglesia no es una empresa. La iglesia no es una institución terrenal. La iglesia no es una organización como el Estado o como el banco. No, no, no. La iglesia, mis amados, es un cuerpo vivo de carácter espiritual que tiene el mayor poder para transformar al mundo. Alguien que diga amén a esto, pues. Pero créalo, mira que eso es, créalo, dígale, créalo. Es que ahí está el problema, que nosotros no nos creemos eso. Nosotros no creemos eso. Si lo creyéramos realmente, mis amados, podríamos darle la vuelta a muchos territorios con el evangelio. La iglesia es el organismo con mayor poder sobre la tierra. Porque es que el poder de la iglesia no es político, no es económico. El poder de la iglesia es espiritual, es sobrenatural. Alguien que diga amén a esto. Fuimos escogidos, se profetizó de nosotros que somos un pueblo adquirido para anunciar las virtudes del que nos llamó de las tinieblas a la luz. Mire, usted y yo estamos para mostrarle al mundo las virtudes de Cristo. Pastor, ¿cómo hay que las virtudes de Cristo? Sí, que Cristo sana, que Cristo salva, que Cristo hace milagros, que Cristo restaura, que Cristo transforma. Esas virtudes de Cristo, usted y yo tenemos que salir a anunciarlas. ¿Cuántos dicen amén a eso? Es así. Es así. Mis amados, hace días nos enteramos, hablo de mí y de otros creyentes de la iglesia, que el pueblo está llenando de chamanes. En el pueblo hay prácticas, tendencias espirituales de Oriente, de otras religiones, una mezcla, una mezcolancia, un sincretismo religioso, donde la gente pica aquí, allá y allí, y todo le sirve. Y cuando nos enteramos de eso, claro, el llamado de todos fue: hay que orar. Pastores, hermanos, hay que orar, porque el pueblo está llenando de chamanes y la gente va a ser engañada. Totalmente de acuerdo. La respuesta inmediata es orar. Pero miren, mis hermanos, miren acá, vean, miren acá. Como que, mejor dicho, esto es una profecía, pues. Podemos orar toda la vida. Y si solo oramos, no vamos a hacer nada. La gente se va a enredar. La gente va a ceder, la gente va a caer. Porque lo que necesita la gente para no caer en las artimañas del error de Satanás no es que oremos por ellos. Pastor, no, entonces ¿qué es? Es que los discipulemos por Dios. Es que les enseñemos la verdad de Jesucristo. La verdad escrita en el Evangelio. Cuando una persona conoce el Evangelio, cuando una persona entiende realmente las verdades espirituales, no le corre a nadie sino a Jesucristo nomás. Pastor, pero hay cristianos que conocen las verdades y eso andan donde la bruja, andan donde el brujo, donde el tarot, donde el del tabaco, donde el chocolate. Sí, está bien. Lo que pasa es que hay cristianos que conocen la palabra, pero no la entienden. ¿Cómo así, pastor? Lo que escuchó. Hay cristianos, están aquí, los puedo ver. Lo estoy viendo. Que conocen lo que dice la Biblia, pero no la entienden para nada. Porque si la entendieran, se someterían a ella, se pararían firmes en ella y no se dejarían mover.
Claro, cuando yo entiendo lo que está en la escritura, no me mueve nadie. Cuando yo entiendo, no solo conozco, cuando entiendo lo que dice Jesús en su palabra, me anclo firme. Y así vengan tribulaciones, adversidades, pruebas, no me mueve nadie. ¿Cuántos dicen amén a esto? No me mueve nadie. Pero encuentra uno, no solo personas por allá enredadas, es verdad, uno encuentra cristianos, conocedores de la palabra, en la iglesia desde 1912. Años en la iglesia. Y todavía enredados con cosas, porque nunca entendieron. No entendieron el evangelio. Es así. Y luego van y se enredan y regresan. Y ese chicharrón lo tiene que atender el pastor. Que no me estoy quejando. Pues para eso también me llamó el Señor. Venga, hermano, que yo le doy consuelo y le doy un abrazo y le ayudo. Pero a mí me llama la atención que hay gente en la iglesia, están aquí, los puedo ver, 15 años haciendo las cosas mal y quieren que uno se las resuelva en 5 minutos. Perdónenme esta expresión tan escueta, ridículos. En serio, 15 años haciendo las cosas mal y a ver que el pastor con una oración mágica de 5 minutos nos resuelva todo ya. No. Mira, yo te voy a decir una cosa. Si llevas años haciendo las cosas mal, no esperes que en esta semana se te arregló la vida. No, no va a pasar. Porque con Dios no es así. Con Dios hay procesos. Con el diablo sí hay cosas instantáneas, pero falsas. Digo conmigo, ay, ay, ay. Acuda donde el diablo le soluciona así, pero firme aquí, abajo. Yo le resuelvo eso, dice Satanás, en un momentico, pero fírmeme aquí, al pie de página. ¿Y qué le estoy firmando ahí? No, dale, tranquilo, son cajes del oficio, firme ahí. Pero ¿qué me está haciendo firmar ahí? Tranquilo, no me preocupe por nada. Yo le soluciono eso, pero fírmeme aquí. No, pero ¿qué es eso? Déjeme tranquilo, fírmeme ahí. Porque Satanás te resuelve las cosas así. Ya. Pero de manera falsa. Recuerden la señora que va donde el brujo. Pastor, yo voy donde un brujo que es cristiano. ¿Cómo? Eso no sale. Un brujo que es cristiano. ¿Y dónde hay eso? Sí, pastor, porque él es brujo, pero tiene una Biblia ahí en el escritorio. Oigan, se deja engañar por eso. Si hasta Satanás se sabe la Biblia. Satanás se sabe la Biblia. Usted va a reprender. Satanás, te reprendo como está escrito en Marcos 2.1. Él le ayuda a uno y todo. Marcos 2.1 mismo, acuérdese. Ah, sí. Que un brujo tenga la Biblia ahí en la mesa no significa que es cristiano. Antes más miedo le da a uno que estará buscando por ahí para hacer sus fechorías. Pero pastor, yo voy allá y el Señor ese me sanó de un dolor que tenía en la pierna. Es que mejor dicho, Dios lo usó. El dolor se me fue. Se le fue el dolor. Lo que pasa es que semanas después le apareció un dolor extraño en la espalda. Y volvió donde el Señor y le curó el dolor de espalda. Y se le fue al instante. Pero al mes le resultó un dolor extraño en la cabeza. Y se fue para donde el Señor, que le curó el dolor de cabeza. Pero a los meses le resultó un dolor extraño en el brazo. Y esa es la táctica de los brujos, para escurrir a las personas y sacarles la plata. Porque todo lo que hace el maligno es falso, ya que el maligno es padre de mentira. ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén. Pastor, pero es que yo quiero que el Señor me resuelva el asunto mío ya. No, mijo, es que no es cuando usted quiera. Usted tiene que someterse al Señor. Mire, una cosa, sométase a la voluntad del Señor y deje que Dios haga lo que tenga que hacer. Pastor, pero es que es muy doloroso, como un berraco. Perdónenme esa expresión. Doloroso, lo que usted quiera. Pero cuando usted se pone en las manos de Dios, por doloroso, o perdónenme, voy a decir también eso, por demorado que sea,
Mis amados, en las manos de Dios usted está seguro. ¿Cuántos dicen amén a eso? Es así. Es así. Ahora, para que la gente no se enrede con todas estas cosas, necesitamos anunciar las virtudes del que nos llamó de las tinieblas a la luz. Hay una profecía sobre nosotros. Somos el pueblo escogido de Dios, pero para llevar luz a las naciones. Ahí se cumple la profecía. Número 3. Juan el Bautista era el profeta Elías que había de venir. ¿Era quién? Oye, miren lo que dice el versículo. Marcos 1, 6 y 7. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos y comía langostas y miel silvestre. ¿Cómo así, pastor? Noten la vestimenta de Juan. Juan está vestido con pelo de camello. A mí no me cabe en la cabeza cómo era eso. Pelo de camello aquí con los morros aquí atrás. No. No. Está vestido de pelo de camello. Y come langostas, pero no langostas del mar, sino grillos y miel silvestre. Parece que para esa parte del Mediterráneo es una dieta balanceada, fitness, más saludable. Miel silvestre y grillos. Langostas se llaman allá. Y pelo de camello. Ahora, lo curioso es que en el Antiguo Testamento hubo un profeta llamado Elías. Y el profeta Elías también se vestía de pelo de camello y se ponía un cinturón de cuero. O sea que cuando ponemos en el cuadro a Elías y a Juan, están vestidos de la misma manera. Ahora, lo más curioso todavía es lo que dice el profeta Malaquías. Malaquías 4, versículos 5 y 6 dice: he aquí yo os envío el profeta Elías, antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. He aquí yo os envío el profeta Elías. Malaquías fue el último profeta que escribió en el Antiguo Testamento. Después de él no se levantó otro profeta. Después de él, ¿quién vino? 400 años después apareció Juan. Y lo último que dijo el profeta Malaquías de parte de Dios al pueblo es: he aquí yo les envío al profeta Elías. Por eso cuando apareció Juan, algunos llegaron a pensar que él era Elías. Es tanto que una vez los discípulos le preguntaron a Jesús, le dijeron: maestro, ¿por qué pues dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero que el Mesías? Respondiendo Jesús les dijo: a la verdad, Elías viene primero y restaurará todas las cosas, mas os digo que Elías ya vino y no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Entonces los discípulos comprendieron que les había hablado de Juan el Bautista. Algunas personas en cierta ocasión se atrevieron a decir que la Biblia avala la reencarnación. Porque cuando Jesús se refiere a Juan como Elías, es porque Elías reencarnó en Juan. Pero nada más falso que eso, mis amados. Paréntesis: en el cristianismo no creemos en la reencarnación. Mira que está solo, dígale: aquí no creemos en la reencarnación. Dígale: no creemos en la reencarnación. La reencarnación es una doctrina budista e hinduista de otras religiones de Oriente. No se predica la reencarnación, se predica la resurrección. O sea, nosotros sí creemos que vamos a resucitar de entre los muertos. ¿Cuántos dicen amén a eso? Pero en reencarnación, no. En la única reencarnación que creemos es en la de la uña, claro que sí. La de la uña que se mete y que hay que sacarla con un pedicure avanzado.
Es la única reencarnación en la que creemos. De resto, no hay reencarnación. Conocí un profesor en la universidad que cuidaba las matas con una curia, con un sentimiento, con una dedicación. Y cuando le preguntaba, ¿usted por qué cuida las matas de esa manera? Porque él creía en la reencarnación. Y él decía, de pronto alguien reencarnó en esa mata. O sea, hay una persona ahí en la mata, así, todo el tiempo ahí. Imagínate cómo estará de cansadito también, ¿no? No hay parado ahí como una mata, cansado. El tipo era considerado. Como creía en la reencarnación, hay que cuidar la mata porque de pronto una señora ahí, aguantando. Mis amados, decía alguien, pamplinas, nada de eso. Nada de eso. El cristianismo no cree en la reencarnación. Jesús nunca habló de la reencarnación. Con ser así hay cristianos que dicen, pastor, yo creo que yo en otra vida. ¿Cómo? ¿Cómo hay que usted en otra vida? Pastor, que yo creo que en vidas paralelas. Pastor, yo creo que yo en una de mis vidas anteriores, yo me encontré con la persona tal. Porque cuando yo estaba en cierta situación, como que esa escena ya la viví. El déjà vu. Entonces muchos explican el déjà vu como, no, pastor, eso es parte de una vida pasada. ¿Vida pasada? ¿Cuál vida pasada? Se levantó dormido y no bañó bien. No, mis amados, el cristianismo no cree, no acepta la reencarnación. Este pasaje no avala la reencarnación. Hay que entender el pasaje. Cuando Dios dijo, les enviaré el profeta Elías, no estaba hablando en un sentido literal. Cuando llega Juan a predicar, Juan asume el papel de Elías. ¿Cuál? El papel de buscar, volver el corazón del pueblo a Dios, como cuando lo hizo Elías en el Monte Carmelo, volver el corazón del pueblo a Dios. Ese fue el papel de Juan el Bautista. A propósito, paréntesis, Juan el Bautista fue un hombre que no escribió libros, que no tuvo multitudes siguiéndolo, que no hizo ningún milagro. ¿Ustedes saben que Juan no hizo ningún milagro? Juan no sanó a nadie. Juan no liberó a nadie. Juan no pudo orar por personas y que ocurriera milagro. Eso no le pasó a Juan. Lo único que Juan hizo, lo único, es que tenía un don para predicar y convencer, llevar a las personas al arrepentimiento. Lo único que Juan hizo fue predicar acerca del Cordero que quita el pecado del mundo. No se veían dones en Juan. Hablar en lenguas, discernimiento de espíritus, sanidades, fe. Eso no se veía en Juan. Juan solamente predicó. Y les digo una cosa. Jesús dijo, entre los hombres nacidos de mujer, ninguno hay mayor que Juan el Bautista. O sea que al Señor no le sorprende el que habla en lenguas y el que hace milagros y el que trae sanidades. Lo que sorprende al Señor es aquel que se entrega a hablarle al mundo entero del verdadero camino de salvación que es Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén a eso? Lo que le interesa a Cristo, hable de mí, muéstrele al mundo el camino de salvación. Amén. Y número 4, para que nos vamos. Juan el Bautista era el que bautizaba con agua. Este pasaje nos muestra que Juan el Bautista era el que bautizaba con agua. Y lo dice el versículo 8. Él mismo lo proclamó. Dijo Juan, yo a la verdad os he bautizado con agua, pero él, Cristo, os bautizará con Espíritu Santo. Juan era el que bautizaba con agua. Ahora, yo quiero que entiendan esta frase. Juan es el que bautiza con agua. Jesús es el que bautiza con el Espíritu Santo. En otras palabras, Juan hacía lo terrenal. Jesús hacía lo espiritual. ¿Están conmigo, sí o no? Juan hacía lo físico. Jesús hacía lo sobrenatural. En ese sentido, la iglesia también es la que bautiza con agua. La iglesia hace lo terrenal. La iglesia ora por los enfermos. El Señor es el que sana.
La iglesia ora por liberación. El Señor es el que echa fuera los demonios. ¿Cuántos dicen amén? La iglesia predica la palabra. El Señor es el que convence. Juan bautiza con agua. El Señor es el que bautiza con el Espíritu Santo. Es así. Ahora, nosotros tenemos algo que hacer. Juan tenía algo que hacer. Bautizar con agua. El Señor se encargaba de lo otro. Usted y yo tenemos algo que hacer. Predicarle a las personas, darle a conocer a las personas de Cristo, anunciar el evangelio del reino. De lo demás, no se preocupen. El que convence del Espíritu Santo, el que toca el corazón es el Señor. Usted no tiene que convencer a nadie. Ore por los enfermos y deje que el Señor haga la obra. Busque liberar endemoniados y deje que el Señor haga la obra. ¿Están conmigo, sí o no? Es así. Mire este pasaje, Mateo 28. Dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. En este pasaje Jesús envía a los discípulos a predicar el evangelio. Y les dice, enséñenle a la gente que guarden todas las cosas. Y ojo, yo voy a estar con ustedes hasta el fin del mundo. El Señor va con nosotros. ¿Para qué, pastor? Para que nosotros hagamos lo natural y Él hace lo sobrenatural. Para que nosotros hagamos lo físico y Él hace lo espiritual. ¿Están conmigo, sí o no? Es así, hermanos. Juan era el que bautizaba con agua. Cristo el que bautizaba con el Espíritu Santo. En el año 2007 tuve la oportunidad de predicarle la palabra en el municipio de San Carlos a una joven llamada Dinora Sierra. En ese momento, Dinora Sierra estaba embarazada, con muchas complicaciones y muy triste, porque médicamente el niño venía muy enfermo, además también de traer síndrome de Down. Muy enfermo, muchas complicaciones del niño y en el embarazo. Para ese momento, yo llegué a la casa de esa mujer y sin conocerla, me presenté y busqué predicarle el evangelio. Ella me abrió las puertas de su casa, me hizo sentar en la sala y comenzó a contarme de lo que estaba viviendo con su embarazo. Me dijo que el papá del niño la había dejado, la había humillado, se había apartado, no estaba dispuesto a responder por nada, que tenía muchas complicaciones, que el niño venía con síndrome de Down, pero además traía muchas enfermedades. Y ella tenía muchos dolores y complicaciones en su embarazo. Y ella, después de que me escuchó el mensaje del evangelio, me permitió orar. Oramos por su estado de salud, oramos por su embarazo. Incluso en la oración pedimos a Dios que se glorificara, hiciera un milagro en la vida de esta mujer. En ese mismo año, Dinora Sierra se fue del municipio. Desapareció, nunca más le seguí el rastro. Hace un mes y medio apareció nuevamente en San Carlos, es decir, regresó a su tierra. Y cuando unos miembros de la iglesia cristiana en San Carlos la fueron a evangelizar, ella les dijo, ¡ay! A mí también me evangelizaron ya de la iglesia de ustedes. ¿Y quién? Preguntaron los muchachos. Ese muchacho todo bonito. Bueno, no, omitan la parte de que está grabando. A mí también me evangelizaron de su iglesia. ¿Quién? Él se llamaba Wilder Marín. Y entonces le contaron, claro, nosotros lo conocemos, él es el pastor de San Rafael. Si quiere lo podemos contactar con él. Claro, pidió el número. Oiga, y cuando pidió el número esta mujer, de inmediato me escribió para saludarme y acto seguido me mandó una foto con un muchacho de 17 años, fortachón, esbelto, atractivo, el pelado, y me dijo, Pastor Wilder, yo quiero llamarlo porque hace muchos años perdí el rastro de usted, pero quería contarle que después de que usted oró, Dios sanó mi vida y mi niño que traía síndrome de Down no nació con síndrome de Down, nació completamente normal. Y aquí está en la foto, mire, es más grande que yo y es un muchacho, mejor dicho, inquietísimo.
Yo me quedé congelado. ¿Cómo? De hecho, por ahí lo mandé a algunos grupos contándoles el testimonio. Y mis amados, después me preguntaba, ¿por qué eso no pasa continuamente? ¿Por qué eso no ocurre constantemente todos los días en San Rafael? Porque no vamos a predicar el evangelio. Salga a predicar el evangelio. Conviértase en el mensajero de Dios. Sea intencional para preparar el camino del Señor. Y las señales lo seguirán a usted. Y milagros ocurrirán. ¿Cuántos dicen amén a esto? Cierra sus ojos un momento y oremos al Señor. Padre, te doy gracias por este tiempo.